Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, primero que todo pedirles disculpas por el atraso, pero ya vamos a comenzar con esta, si no me equivoco, es la clase número 13 de matemáticas, ¿sí? Vamos a empezar ya con la parte de geometría, chicos, y empezamos con esto que es como lo más sencillo, lo más básico, que es vectores en el plano cartesiano, ¿sí? Para recordar algunas cosas del plano cartesiano y ya después la próxima clase, que es como alguien que está diciendo por ahí, vamos a ver traslación, rotación, que es lo que se denomina como transformaciones isométricas, ¿ya? Entonces, pero hoy empezamos con vectores en el plano cartesiano. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Un repaso así súper rápido de lo que es el plano cartesiano, lo que es una magnitud escalar y vectorial, las características de un vector, estas mismas características pero visto en el plano cartesiano, el módulo de un vector y la suma y resta de los vectores, ¿sí? Entonces, primero que todo, el tema del plano cartesiano. Entonces, un plano cartesiano en geometría es la intersección perpendicular. Esas son cosas importantes. Acá son dos rectas que se están intersectando, que se están cortando, ¿sí? Pero ¿de qué forma? Perpendicularmente. ¿Qué significa que sea perpendicular? Recordemos que entre ellas se forma un ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces, ¿qué significa entonces que estas dos rectas sean perpendiculares? Que si yo pudiese medir acá, hay 90 grados. ¿Sí? Y entonces dos rectas numéricas denominadas eje de coordenadas. Importante, la recta que queda horizontal es la que nosotros conocemos como el eje X, pero también es denominada como el eje de las abscisas. ¿Sí? Es importante tener claro los dos nombres, no solo uno. Y esta recta que ya es vertical es la que se denomina como eje Y o eje de las ordenadas. Acá es algo súper importante, acá dice que es rectas numéricas. Recuerden que una recta numérica, ¿sí? Nosotros ¿qué hacíamos? Situábamos en el centro el 0, para acá van los números positivos y para el otro lado van los números negativos. Entonces acá exactamente lo mismo. Acá donde se intersectan las rectas va a ser 0,0. ¿Ya? Para acá van a ir los X positivos, o sea, 1, 2, 3, y para acá van los valores de X negativos, menos 1, menos 2, menos 3, ¿sí? Y el eje Y de las ordenadas, que es esta recta, ya que es vertical, lo mismo. Para acá van a ir los positivos hacia arriba, 1, 2, 3, y hacia abajo van a ir las coordenadas negativas, ¿sí? Ya, entonces, importante, bueno, primero que todo, este orden se da porque yo dije que era la intersección de dos rectas numéricas, ¿ya? Entonces, acá fíjense que se van formando cuadrantes. El que está acá es el primer cuadrante. Antes de ver el tema de los signos, quiero que se fijen que nosotros en el plano cartesiano podemos ubicar puntos, ¿ya? Entonces, los puntos siempre se escriben primero el valor en X y después el valor en Y. Siempre van con ese orden. Ya eso es súper importante. Y nunca olvidar que los puntos siempre están escritos en ese orden, no al revés. Primero el X, coma, y la coordenada en el eje Y. ¿Sí? Entonces, por eso acá sale que es X e Y positivo. Porque si yo ubico cualquier punto en el primer cuadrante, tanto el X como el Y son positivos. ¿Sí? Acá en el segundo cuadrante la X es negativa, por eso dice menos X, pero el Y es positivo. Este es el tercer cuadrante donde tanto X como Y son negativos. Y en el cuarto cuadrante el X queda positivo y los Y considera estos Y de acá abajo que son negativos. Más que aprendérselo de memoria, recordar que es primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Sí, porque hay preguntas que me hablan de los cuadrantes, ¿ya? Entonces, el orden de los cuadrantes, nosotros ya sabiendo el orden de las rectas numéricas, nosotros podemos ubicar entonces el punto y ahí ver en qué cuadrante queda, ¿sí? Pero eso es súper importante. Alguien está hablando sobre los números imaginarios, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros vimos los números imaginarios, vimos algo muy similar a esto, pero en este caso estamos hablando de números reales. Pero si fueran números imaginarios, recordar que la recta en X era la parte real y en Y nosotros podíamos poner la parte imaginaria. Igual lo trabajamos como en un plano cartesiano, pero para números imaginarios, ¿sí? Acá estamos hablando de números reales. Y otra cosa importante es que el plano cartesiano se utiliza como un sistema de referencia para localizar puntos en el plano.
Algo súper importante que para la gente, por ejemplo, que después ve la clase de física, nosotros en un momento vimos que hay distintos sistemas de referencia, ¿sí? El plano cartesiano es uno, pero hay otro tipo de planos, ya en donde yo puedo ubicar ya ciertos puntos. Por un tema de como un poco más simplificado y más sencillo, se utiliza este tipo de plano ya en la enseñanza media. Ahora, importante, quiero que se fijen en algo. Nosotros en este momento estamos trabajando con un plano cartesiano que tiene un eje X y un eje Y. Pero también existe otro plano cartesiano que va a ser un eje X, un eje Y y después vamos a tener un eje Z, ¿sí? Al cual le vamos a agregar otro eje. Nosotros hoy vamos a trabajar con este de acá, con 2 coordenadas. Eso es súper importante. Ya nos vamos a centrar en eso para ir avanzando de a poco ya en la parte de geometría y al final agregamos este con 3 ejes y vamos a ver vectores, porque estos son vectores en el plano cartesiano con 2 coordenadas y después también tenemos que ver vectores en 3 coordenadas, pero eso es como materia de cuarto medio. Por eso yo igual voy avanzando progresivamente en la materia, ¿sí? Bueno, entonces esto con respecto al plano cartesiano, yo me imagino que ya todos tenían, nosotros siempre se trabaja mucho en matemática y en física con esto con el plano cartesiano. Importante, los nombres, el eje X, también abscisas, ya el eje Y o también ordenadas, y también algo muy, muy importante es que los puntos siempre se escriben X, Y, siempre en ese orden, ¿sí? Y lo otro importante es que acá, el punto que está acá justo en la intersección, este punto es el 0,0, que significa que en X es 0 y que en Y es 0, ¿ya? Justo estas rectas se intersectan en el punto 0,0, ¿ya? Esas cosas hay que tenerlas en cuenta y esta idea que tenemos primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto, en ese orden. Ya esas cosas hay que tenerlas súper claro. ¿Sí? Eso entonces con respecto al plano cartesiano. Ahora, las magnitudes escalares y vectoriales. Para la gente que ve física esto lo va a encontrar, nosotros ya lo vimos, ¿sí? Pero yo quiero que... Lo que yo quiero es que entiendan de dónde salen los vectores, con qué yo lo puedo comparar, ¿ya? Porque por algo se denomina vector y hay algo contrario a los vectores que en este caso son los escalares. Entonces, chicos, importante, las magnitudes escalares son aquellas que se pueden definir exclusivamente por un módulo. Cuando yo hablo de módulo, ¿ya? Estoy hablando que es un número acompañado de su unidad de medida. A eso se refiere con un módulo. En cambio, una magnitud vectorial, aparte de tener un módulo, tiene una dirección y un sentido. Yo les voy a dar un ejemplo que siempre lo digo. Por ejemplo, yo para llegar acá a trabajar, si yo estuviera hablando primero de un escalar, voy a dar un ejemplo de escalar, ¿ya? Entonces yo podría decir, ya. Desde que me bajo de la locomoción para que venga al trabajo, yo camino 300 metros y llego acá al trabajo. Entonces, ¿qué les dije yo? Camino 300 metros, pero no di ninguna otra información. ¿Qué es distinto que yo les digo? Yo camino 300 metros, ya por Avenida Providencia, por ejemplo, hacia el Metro Salvador. Si yo les digo, aparte de un número, le estoy dando la dirección y el sentido hacia donde yo me muevo, estoy hablando de un vector. Ya eso es súper importante. Entonces, un escalar es una magnitud que solo me dice un número. Yo camino 300 metros de mi casa, camino 300 metros para ir a comprar el pan. Que es distinto a que yo diga, yo camino 300 metros por determinada calle hacia el negocio del pan. Ahí estoy dando más información, ¿ya? Entonces, cuando yo a algo le doy dirección y sentido, aparte de un numerito con su unidad de medida, estoy hablando de un vector. ¿Sí? Y el ejemplo que les di es muy similar a esto. Ya, por ejemplo, el punto A, supongamos que lo que dije yo que era mi trabajo. Ya, acá donde estoy en puntaje nacional. Y acá está el metro. Entonces, quizás yo para llegar del trabajo, de acá donde estoy yo ahora, al metro tengo que hacer en realidad todo este camino. Ese viene siendo un escalar. Yo les voy a decir, recorrí como 300 metros aproximadamente. Ya, el vector solamente se preocupa de donde yo salí hasta donde yo llegué, ¿ya? Y por eso, además porque tiene dirección y sentido, es que se puede representar mediante una flecha, ¿ya? Un vector se puede representar mediante una flecha. Y por ejemplo, para la gente que está en física, nosotros vemos términos, por ejemplo, como rapidez, que se abrevia con una V, y velocidad, que se abrevia con una V, pero con una flecha.
¿Sí? Entonces, yo puedo decir al tiro, este es un vector y este es un escalar. ¿Por qué puedo decir que este es un vector? Porque, fíjense, arriba tiene una flechita, ¿sí? Entonces, los vectores son aquellos que me dan módulo, dirección y sentido, y por esta misma razón se pueden representar con una flecha. Ahora, esa flecha, ¿cuál es el módulo? ¿Cuál es la dirección? ¿Y cuál es el sentido? Esas son las características de un vector. Pero es importante esta otra idea de el vector se define como tal, pero ¿qué es como lo contrario, por decirlo de alguna forma, al vector? Es algo escalar, ¿sí? Entonces, en el fondo, el vector me da mucha más información, porque acuérdense siempre el ejemplo que les dije, no es lo mismo que yo le diga camino 300 metros a que camino 300 metros por Avenida Providencia hacia el Metro Salvador, ¿sí? Ya, entonces el módulo es la longitud del segmento. Importante. Yo les dije que un vector se puede representar con una flecha. ¿Ya? ¿A qué se refiere con módulo? Es como si yo tuviera una regla y pudiese medir cuál es la longitud de esta flechita. Entonces, por ejemplo, si a mí me ponen una flechita de este tamaño y me ponen una flechita de este otro tamaño, yo podría asegurar que este tiene un módulo mucho más pequeño que este de acá. ¿Sí? ¿Y por qué se representa como un valor absoluto, chicos? Porque hay algo súper importante cuando lleguemos al sentido. Si yo tengo una flechita que apunta para allá, no es lo mismo que apunte para el otro lado, ¿ya? Entonces, el sentido, numéricamente, yo lo voy a ver con el signo. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, en el plano cartesiano, si me queda una flechita para acá, va a estar en las X positivas. Pero si me queda una flechita para acá, va a quedar en las X negativas, ¿cierto? ¿Ya? Eso es importante. Por ejemplo, acá yo tengo dos vectores, uno positivo y uno negativo. El sentido, que ya vamos a ver lo que representa en la flecha, se representa con el signo. No es lo mismo que apunta hacia allá a que apunte hacia allá. ¿Por qué el módulo se pone con un valor absoluto? Se representa de esta forma. Porque a mí el módulo solo me dice cuánto mide la flecha. No importa si... ¿Ya? No importa si apunta hacia allá o hacia allá o hacia allá o hacia abajo, no importa. Ya por eso en ese caso no importa el signo, siempre va a quedar positivo. Solo me importa cuánto mide esta flecha, la longitud. ¿Ya? Es por eso que se pone con como paréntesis de valor absoluto. Entonces es importante, cuando se habla de módulo, me están diciendo qué tan grande esta flecha. Lo ideal sería que las flechas fueran proporcionales, ¿ya? A lo que yo estoy midiendo. ¿Ya? Por ejemplo, entonces, una flecha pequeña es un módulo pequeño, una flecha grande es un módulo más grande porque la longitud es más grande, ¿sí? ¿Y por qué entonces en valor absoluto? Porque no me importa hacia dónde apunte, a mí solamente me importa cuánto mide, ¿ya? Entonces eso es con respecto al módulo. Voy a borrar un poco porque yo no sé en qué momento siempre termina todo tan desordenado. Ya, entonces el módulo tiene que ver lo más importante con la longitud de la flechita y siempre obviamente va a ser positivo. Yo quiero saber cuánto mide algo. Yo, por ejemplo, si quiero medir esto, yo no digo, este lado del cuaderno mide menos 10 centímetros. No sé, nunca lo digo con las distancias, no se miden negativa o positivamente. Ya las longitudes son positivas, ¿ya? Eso es importante. Entonces, el módulo es la longitud de la flecha. Fíjense, acá me dice que el módulo es todo esto. O sea, es cuánto mide la flecha. ¿Sí? La dirección. Dice que viene dada por la recta o por cualquier recta paralela. Acá esto es súper importante. La dirección de algo. ¿Ya? Yo voy a poner por ejemplo, voy a poner una línea sin la flecha para que no lo confundan con el sentido. Yo, por ejemplo, en este caso, tengo esta línea... Y tengo esta otra línea acá, tienen igual dirección. Deberían haber quedado derechas, pero ¿por qué tienen igual dirección? Porque ambas son horizontales, están en la misma línea. Si yo, por ejemplo, pongo una línea así y otra línea así, también tienen la misma dirección. Ambas son verticales. Si yo pongo una línea así y otra línea para acá, ya tienen distinta dirección. ¿Por qué? Fíjense, esta línea de acá es diagonal de esta forma. Y esta otra línea de acá es diagonal hacia el otro lado. Una es diagonal así y la otra es diagonal así. Por ende, no tienen la misma dirección. Por eso acá dice que viene dada por la recta que pasa por él, que es lo que sale aquí en rojito. Ya, en este caso, cualquier recta, fíjense, ¿por qué dice rectas paralelas? Si esta es horizontal, cualquier recta horizontal que yo crea cualquier segmento recta horizontal,
va a tener igual dirección. ¿Por qué? Porque son todas horizontales. No necesariamente tiene que quedar como encima de esa línea. ¿Ya? Si son rectas paralelas, van a tener igual dirección. Porque, por ejemplo, arriba son todas horizontales y son paralelas. ¿Ya? Entonces eso es súper importante. Y el sentido acá ya sí viene apuntado con la flecha. Entonces yo les voy a dar algunos ejemplos. Miren. Esperen, que no sé por qué no borra. Ya. Entonces, yo por ejemplo podría decir en este caso, supongamos que estas dos líneas son horizontales, ¿sí? Y ambas apuntan hacia allá. No conocemos el módulo, pero yo podría asegurar que esos dos vectores tienen igual dirección porque ambos son horizontales y tienen igual sentido. ¿Por qué igual sentido? Porque ambas apuntan hacia allá. Pero, por ejemplo, yo podría decir que tengo uno para allá y uno para acá. En este caso, si ambas son horizontales, tengo dos vectores que tienen igual dirección porque están dentro de la misma línea, pero tienen sentidos contrarios. ¿Por qué? Porque uno apunta hacia allá y el otro apunta hacia acá, ¿ya? Entonces quiero que se fijen en algo. La flecha, hacia donde apunta la flecha es el sentido, ¿ya? Entonces en este caso el sentido, por ejemplo, es hacia allá porque hacia allá está apuntando la flecha. Cualquier línea, por ejemplo, cualquier vector que pase por esta misma línea, ya tiene la misma dirección. Por ejemplo, yo les podría dibujar algo así. Acá tengo dos vectores verticales, por ende tienen igual dirección. Lo ideal es que fueran dos líneas parejitas, ¿ya? Pero en este caso yo le digo, son dos vectores verticales y son paralelos. ¿Tienen igual dirección? Tienen igual dirección, pero tienen sentidos contrarios. Uno apunta hacia arriba y el otro apunta hacia abajo, ¿ya? Otro ejemplo, si yo pongo algo así. Fíjense, en este caso ya tenemos dos vectores que tienen ya distintas direcciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta es la línea de dirección de ese vector y esta es la línea de dirección de este otro. Son distintas direcciones y además son distintos sentidos, porque uno apunta hacia allá y el otro apunta hacia como abajo, ¿cierto? Como en diagonal hacia abajo y el otro como en diagonal hacia arriba. Entonces es importante, la dirección y sentido no son lo mismo. La dirección viene dada por esta línea, por esta recta, una recta paralela a esa misma recta, porque la recta paralela va a tener la misma dirección, ¿ya? Pero el sentido viene dado por la flechita, hacia donde apunta ya es el sentido del vector. Entonces ahí tenemos descritas las tres características de un vector: módulo, dirección y sentido. Y algo súper importante, el tema del sentido. Yo se los acabo de mencionar y lo vamos a ver acá. Porque vamos a ver las mismas características del vector, pero en un plano cartesiano. Entonces, fíjense, yo acá ya tengo un plano cartesiano, ¿sí? Entonces, yo voy a dibujar uno acá al ladito mejor. Porque se está como... Yo tengo un plano cartesiano, ¿sí? Ahora, los vectores se pueden escribir como pares ordenados. Por ejemplo, yo le puedo decir ya, ubique el vector A, con una flechita acá arriba, el cual es el 2,3. ¿Ya? Entonces yo voy acá y digo ya, a ver, 1, porque acuérdense, siempre es X, Y. Entonces acá tenemos el 2 y el 3 positivo hacia arriba. 1, 2, por acá va a estar el 3. Sí, entonces este es X y este es el eje Y. Voy a cambiar de color. Entonces yo podría decir, ya, entonces este vector que yo lo denominé como A, tendría que quedar aquí. ¿Qué significa? Que sale del origen y va hasta a ese punto donde llegó. Y ahí queda la flechita. Entonces ahí yo dibujé el vector en el plano. Importante, ya, algo súper importante. Por ejemplo... Voy a darle un ejemplo que no sea tan numérico. El tema del sentido. ¿Ya? Yo les podría decir, supongamos que acá está puntaje nacional. ¿Sí? Acá está el metro Baquedano. Y acá está el metro Salvador. Y yo les podría decir que no importa para dónde yo camine, porque, por ejemplo, de aquí para allá hay 300 metros. ¿Ya? 300 metros. Y de aquí para acá también hay 300 metros. ¿Ya? Si yo le hablara como de un escalar.
¿Cuál es la diferencia de un vector? Que si yo me muevo hacia allá, me estoy moviendo, por ejemplo, hacia las X positivas, entonces yo les diría, vectorialmente, yo le diría, me moví 300 metros, no sé, por Avenida Providencia hacia el Metro Baquedano. Pero si yo me muevo hacia el otro lado, fíjense, es en el sentido contrario, también voy por Avenida Providencia, pero me muevo menos 300 metros porque voy en sentido de las X negativas. Entonces, importante, ¿ya? Importante es que el sentido, el signo es súper importante, ¿ya? El signo, ¿ya? Porque en este caso, si por ejemplo, si en este caso, ¿cuál sería el módulo para ambos casos? 300 metros, ¿ya? En este caso, para ya fuera hacia Baquedano o hacia Salvador, serían 300 metros. ¿Sí? Eso es súper importante. ¿Cuál es la diferencia? Que en uno yo me muevo hacia allá y en el otro yo me muevo hacia allá. En ambos casos, imaginemos que justo aquí está Avenida Providencia, que no estoy segura de si es Avenida Providencia, pero supongamos que esa calle es Avenida Providencia. Tengo la misma dirección, pero voy en sentidos contrarios. Si yo voy de acá de Puntaje Nacional hacia Baquedano, voy en ese sentido. Y si me voy de Puntaje Nacional hacia el Metro Salvador, me voy en el otro sentido. Entonces, a pesar de que hay la misma distancia y voy por la misma calle, o sea, tengo la misma dirección, voy en sentidos contrarios. Y numéricamente, ¿cómo se expresa eso? Con el signo. Si yo digo que para allá me muevo positivamente, entonces en el sentido contrario yo me muevo negativamente, ¿ya? Eso es súper importante, ¿sí? Entonces, el sentido viene dado por el signo. El módulo es solamente el numerito. Tanto para Baquedano o para Salvador hay 300 metros, independiente si es para allá o para allá. Es solamente el número, ¿ya? 300 metros. Y la dirección en ambos casos, es Avenida Providencia. ¿Y cuál es el sentido? Uno hacia Baquedano y el otro hacia el Metro Salvador, ¿sí? Ya, entonces acá, chicos, también es importante tener súper en cuenta, recordar siempre que cuando yo lo llevo a un plano cartesiano, para acá están las X positivas y para acá están las X negativas. Y para abajo están los Y negativos, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, por ejemplo, yo le dije ya, ubiquemos el vector A que es 2,3. Y yo lo ubiqué acá en el plano. Está ahí ubicado. Ahí está la flechita, ¿sí? Entonces, en este caso, el sentido, lo mismo. El sentido viene dado con la flecha. La flecha es hacia allá, ¿sí? El módulo es como, ya vamos a ver cómo se calcula, pero el módulo sigue siendo cuánto mide esta flecha, o sea, como si yo tuviera una regla, pudiese ir y medir cuánto mide esta flecha. Como no se hace de esa forma, vamos a ver cómo se calcula el módulo de un vector en el plano. ¿Y cuál es la dirección? Esto es súper importante, ¿sí? La dirección en un plano, porque fíjense, yo les dije que cualquier vector que pase por esta línea, ya sea para allá arriba o para acá abajo, esa es la línea. Entonces, cualquier vector que se encuentre dentro de esa misma línea tiene la misma dirección que este vector A, ¿ya? Pero acá yo podría escribir muchas líneas, porque podría escribir esa, por ejemplo, podría escribir otra línea así, podría escribir otra línea así. Hay diversas direcciones. En un plano yo desde acá, que empecé acá, puedo tener muchas direcciones. Entonces, ¿cómo se ve acá la dirección en un plano? Con este ángulo, ¿sí? El ángulo que forma el vector con el eje X me va a dar la dirección. Como algún compañero dijo por ahí, es como la pendiente. ¿Cuán inclinado está esta recta? ¿Muy inclinado o no muy inclinado? ¿Ya? ¿Y de qué depende eso? De este ángulo. Por eso acá dije cualquier recta paralela, o acá le puse entre paréntesis este ángulo alfa. Entonces, ¿ya? Esa línea, porque fíjense, si yo cambio ese ángulo, por ejemplo, lo achico, voy a tener otra línea, un vector, por ejemplo, más abajo, ¿ya? ¿Qué significa? Que voy a tener otro ángulo, por ende, otra dirección, ¿ya? El módulo y el sentido en un plano cartesiano, ¿ya? Siguen siendo lo mismo que dijimos. El sentido viene dado por la flecha. ¿Hacia dónde apunta la flecha? Hacia allá, hacia allá. ¿Hacia dónde apunta la flecha? Es el sentido. El módulo es cuánto mide esta flecha, ¿ya? Que vamos a ver cómo se calcula. Pero la dirección en un plano cartesiano tiene que ver con este ángulo, porque si yo inclino más o menos esta recta, ya ¿cuánto va a ser este ángulo que queda acá? Es el que me va a dar entonces la dirección en un plano cartesiano, ¿sí? Ya, entonces, importante cosas que acabo de mencionar.
Voy a borrar un poco porque está súper, de nuevo, desordenado. Entonces, en un plano cartesiano, el módulo sigue siendo cuánto mide la flecha. Obviamente, si la flecha es muy larga, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que va a tener un módulo muy grande. Si la flecha es chiquitita, un módulo pequeño. Ya, el sentido sigue dado por la flecha. En este caso, por ejemplo, el sentido de este vector es hacia allá, porque hacia allá está apuntando la flechita. ¿Sí? Ese es el sentido. La única diferencia es que la dirección, habíamos definido, fíjense, la dirección como esta línea. Esta línea era la dirección. Acá es lo mismo. Esta es la línea. Cualquier vector que yo ponga encima de esta línea va a tener la misma dirección. Pero ¿cómo yo puedo ver eso en un plano cartesiano? Con este ángulo. Con el ángulo que forma el vector y el eje X. Porque si yo pongo otro vector acá abajo, fíjense, ¿qué pasa con ese ángulo? Se achica. ¿Sí? Entonces, y cualquier vector que yo ponga en esta línea, ya va a tener la misma dirección. Entonces ahora la dirección viene dada con el ángulo que forma con el eje X. ¿Sí? Ahora, claro, yo les dije, el sentido tiene signos, ¿cierto? ¿Por qué tiene signos? Porque nosotros tenemos X positivas, Y positivas, X negativa, Y negativa, ¿ya? Para la gente, por ejemplo, cuando nosotros lo vimos en física, yo les decía, el ejemplo que les di, ¿ya? Yo estoy acá y si me muevo para un lado me estoy moviendo hacia la X positiva y si me muevo para el otro me muevo en el X negativo, ¿ya? Entonces el signo, en este caso, es el que me va a dar el sentido, para allá, para allá, para allá o para abajo, ¿sí? Eso es súper importante, tener súper claros los signos, ¿ya? En el eje X como en el eje Y. Ahora, quiero que veamos cómo se calcula el módulo de un vector. Quiero que se fijen en algo. Porque alguien está preguntando por ahí. No sé si la pregunta en específico, pero no todos los vectores necesariamente salen de acá del origen, ¿ya? Yo les voy a mostrar vectores que no salen del origen y pueden ser idénticos, ¿ya? Pero antes de eso quiero que veamos cómo se calcula el módulo. ¿Por qué es importante que pongan atención acá? El cálculo del módulo es lo mismo que... ¿Cómo se saca esta fórmula? Se saca por Pitágoras. Pitágoras. Y es la misma fórmula que muchos conocen, ya que muchos conocen para calcular, también es la misma idea, la distancia entre dos puntos. Entonces esto nos va a servir vamos a matar dos pájaros de un tiro. Distancia entre dos puntos. Es la misma fórmula. ¿Ya? Porque la ideal es que no se aprendan siempre todo de memoria, ya lo he dicho varias veces, porque como es tanta información la que tienen para la PSU, lo ideal es que ustedes sepan de dónde sale, ¿ya? Entonces, chicos, importante, por ejemplo, acá hay un vector, no necesariamente salió del origen, acá está el inicio del vector y acá termina donde está la flechita, ¿sí? Quiero que se fijen en algo. Cuando yo tengo, supongamos que antes de comenzar, si este es un plano cartesiano, ¿sí? Y yo ubico un vector y el vector justo queda, por ejemplo, de aquí del origen, justo en el eje X, hasta acá. Y acá, por ejemplo, el número 4, yo podría decir, como está justo en el eje X, yo podría decir que cuánto mide este vector, supongamos que esto está en centímetros, ¿sí? Yo podría decir, entonces ese vector mide 4 centímetros. Si estuviera en el eje Y, la misma idea. Supongamos que acá está el 6. Yo podría decir entonces el módulo de este vector es 6 centímetros. Eso es lo que mide, ¿ya? Si un vector está justo en el eje X o justo en el eje Y, basta con que yo mire porque es llegar y ver la distancia. Pero cuando un vector no está justo en el eje X ni justo en el eje Y, sino como ya que está entre los dos ejes, significa que tiene tantos componentes como en X como en Y. Ya, porque por ejemplo este vector tiene solo componentes en Y y este vector de acá abajo tiene solo componentes en X. Por eso yo directamente podría sacar su módulo o cuánto mide, ya, porque me lo da directo la gráfica. Pero cuando no es así, como en este caso, que no está justo en ninguno de los ejes, ¿cómo yo saber cuánto mide? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Quiero que se fijen en algo. Voy a usar otro color. Ya, aquí se forma,
yo voy a formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo. Entonces, este lado que está acá va a ser cateto, este va a ser un cateto y justamente el vector va a ser la hipotenusa, ¿sí? El vector va a ser la hipotenusa, ¿sí? Entonces, quiero que se fijen en algo. Para sacar esto, entonces, nosotros sabemos que Pitágoras, ¿qué dice? Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, ¿cierto? Entonces quiero que se fijen, si yo le dijera cuánto, voy a dar un ejemplo numérico, supongamos que esto es 2 y este es 5. Si yo le dijera cuánto mide de acá a acá, de 2 a 5, ¿cuántas unidades tengo? Tengo 3 unidades. Ustedes me dirían, ese cateto mide 3. De 2 a 5 hay 3 unidades, ¿cierto? O es lo mismo que yo diga 5 menos 2. Entonces, este cateto que está acá, yo hice un ejemplo numérico. De nuevo, si este es 2 y este es 5, yo les pregunto, entonces, ¿cuánto mide ese segmento que está justo ahí? 3 centímetros, porque de 2 a 5 hay 3, ¿cierto? Pero, hagámoslo un poco más general. Es lo mismo que yo hubiese dicho 5 menos 2. Entonces, este segmento que está acá es lo mismo que yo diga x1 menos x0, ¿sí? Yo les dije antes, imagínense, es 5 y 2. Ustedes dicen, ya, 2, 3, 4, 5. Hay 3 números. Pero es lo mismo que ustedes hubiesen dicho 5 menos 2, ¿o no? Es exactamente lo mismo. Ya por eso acá se pone con letras, para que sea un poco más general. Ahora, lo mismo en el eje Y. En el eje Y, este segmento que está acá, por ejemplo, si este fuera 7... y este fuera 4, yo le iría allá. Entonces, ¿cuánto mide este lado? Ustedes irían a ver, de 4 a 7, 4, 5, 6, 7. Van a decir, hay 3 unidades. Es lo mismo que yo diga 7 menos 4, ¿o no? Y ahí yo podría decir, ya, entonces aquí ¿cuántas hay? Hay 3 unidades. Entonces acá lo mismo que yo diga, y 1 menos y 0, ¿sí? Y con eso yo puedo saber cuánto mide cada segmento, que es cada cateto. Entonces acá en vez de poner un cateto, vamos a poner, este es un cateto, todo esto que está acá es un cateto, y esto que está acá es el otro, ¿sí? Entonces, acá un cateto es el x1 menos x0 al cuadrado. Ahí tengo un cateto al cuadrado. Más el otro cateto al cuadrado, que es y1 menos y0 al cuadrado, ¿sí? Y acá tengo la hipotenusa al cuadrado, que en este caso coincide que la hipotenusa es mi vector, que es lo que yo quiero conocer, cuánto mide ese vector. Entonces, como yo quiero conocer ahora para que este cuadrado yo lo pueda despejar, ¿qué hago? Aplico raíz. Entonces digo que a la hipotenusa, que en este caso es el vector, va a ser igual a la raíz de todo eso que está acá. x1 menos x0 al cuadrado, más y1 menos y0 al cuadrado. Entonces, chicos, cuando yo calculo ya el módulo de un vector, en realidad lo que estoy haciendo es trabajando con Pitágoras. Y la fórmula de la distancia entre dos puntos, porque es lo mismo. Ya voy a borrar aquí algunas cosas para dejarnos solo lo importante. Porque es exactamente lo mismo. En algún momento cuando lleguemos a ver distancia entre dos puntos, quiero que se fijen en algo. Si yo, por ejemplo, tengo el punto acá, tengo un punto acá y un punto acá. Supongamos que este es el punto 5,2 y este es el punto 0,0. Ustedes van a decir, esto es exactamente lo mismo porque acá hay una distancia que yo quiero conocer y cómo la calculo como Pitágoras. Ya la fórmula que se trabaja con distancia entre dos puntos es exactamente la misma para sacar el módulo de un vector, porque en el fondo yo ¿qué quiero hacer cuando saco el módulo de un vector? Quiero saber qué distancia hay, esperen que se me perdió el mouse, qué distancia hay entre donde empieza el vector hasta donde termina, independiente si apunta hacia allá, hacia abajo, hacia donde sea. Yo solamente quiero saber qué distancia hay ahí, que en este caso es la hipotenusa. Entonces, por eso, cuando yo calculo el módulo de un vector, en realidad lo que estoy haciendo es aplicación de Pitágoras. Ya, y cuando la fórmula de distancia entre dos puntos, para la gente que lo está viendo, también es Pitágoras. Ya, no es que salga mágicamente, ¿sí?
Ya chicos, entonces importante, cuando yo calculo el módulo de un vector, a la gente que tiene buena memoria, ningún problema, ahí está la formulita. Pero ¿de dónde sale? Por Pitágoras. Ya eso es súper importante. Porque en el fondo, y la distancia entre dos puntos es lo mismo, porque acá independiente que la flecha vaya para allá o vaya para acá abajo, yo lo único que quiero saber qué distancia hay de aquí donde comenzó el vector hasta donde terminó. ¿Ya? Solo eso me importa, no para dónde apunta, cuánto mide. Ese es el módulo. Entonces en este caso quedaría bien escrito que yo le ponga algo así y en vez de le pusiera una flechita arriba. Entonces en este caso la hipotenusa era el vector. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula el módulo? Mediante Pitágoras. Algo súper importante, que de hecho lo quiero graficar acá. Cuando yo saco el módulo de un vector, ¿ya? Yo quiero poner un vector, espérame. Yo le voy a decir, ya, dibujen siempre pongo la letra A, ya, pero puede ser cualquier letra, ¿ya? Entonces, el vector A, supongamos, voy a poner un número chiquitito, por ejemplo, 3,2. Ya, entonces yo voy acá está el 3 y acá está el 2, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que si yo dibujo el vector, viene de aquí hasta acá, ¿sí? Quiero que se fijen en algo. Cuando ustedes le hacen, en este caso, me van a decir, ah, ya, pero acá yo tengo un punto. ¿Qué punto es este? Es el 3,2. ¿Y cuál es mi otro punto? Acá inicia. Nunca olvidar que ese punto que está ahí también es un punto. Y es el punto 0,0. Entonces yo les digo, ya chicos, esta es la notación del vector. Pero si yo les digo ahora, calculen el módulo del vector, ¿ya qué tengo que hacer yo? Al x grande, restarle el x pequeño, o sea, sería 3 menos 0 al cuadrado, más el 2 menos, porque ni también es 0, al cuadrado, y a todo eso yo le aplico raíz. ¿Sí? ¿Qué me quedaría? Me quedaría 3 menos 0 es 3, o sea, me quedaría 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces quiero que se fijen en algo. En algunos textos, ustedes van a encontrar que para el módulo un vector yo tengo que elevar cada componente al cuadrado. Fíjense, el 3 y el 2. El 3 y el 2 al cuadrado. ¿Pero por qué pasa eso? Eso pasa cuando el vector sale de aquí, del 0,0, porque 3 menos 0 es 3 y 2 menos 0 es 3. ¿Cuánto me va a dar esto? Esto me va a dar 9 más 4, ¿cierto? 9 más 4, ¿o no? Sí. 9 más 4 me va a dar raíz de 13. So, yo puedo decir entonces que el módulo del vector A es raíz de 13. Pero quiero que se fijen en algo. Voy a dibujarlo con otro color. ¿Qué pasa si ahora yo ubico un vector acá? Fíjense, acá yo voy a ubicar otro vector. Entonces, en este caso, quiero que se fijen en algo. Acá empezó y allá terminó. ¿Qué punto es el que está acá? Es el, vamos a mirar, 5,5, ¿cierto? 5,5. Y el punto que está acá es el punto 3,3, ¿o no? A ver. 5,5 y, no miento, 2,3 es el 2, pero voy a borrar ahí mejor. Es el 2,3. Este es el 2, ay, que me quedó feo el 2. 2,3. Entonces, yo les podría decir, ya, chicos, pongamos el vector b. Y les decir ahora, calculen el módulo del vector b. Veamos, el vector b, entonces, ¿cómo me va a quedar? Al x grande, o sea, me quedaría 5 menos 2 al cuadrado más 5 menos 3 al cuadrado. Quiero que se fijen en algo. 5 menos 2 me da 3 al cuadrado. Y acá 5 menos 3 me da 2 al cuadrado, que es exactamente lo mismo que está allá. Esto también me da raíz de 13. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Tanto el vector A como el vector B tienen el mismo módulo. Tienen la misma dirección porque fíjense, son paralelos y además tienen el mismo sentido, ¿ya? Cuando un vector tiene igual dirección, módulo y sentido, nosotros podríamos decir en este caso que el vector A es igual al vector B. ¿Pero por qué? Porque tienen igual las tres cosas: módulo, dirección
y sentido, ¿ya? Por eso yo podría, ya, en este caso yo podría decir que estos vectores son idénticos. Yo podría tener, por ejemplo, voy a borrar acá la flecha, en vez de que apuntar hacia allá, lo voy a volver a dibujar. Ve que apunta hacia allá, yo podría hacer que hubiese apuntado hacia acá abajo. Si ustedes hubiesen sacado el módulo, me va a seguir dando lo mismo. En este caso, el vector A con el vector B tienen igual módulo, tienen igual módulo. ¿Tienen igual dirección? Tienen igual dirección. ¿Pero tienen igual sentido? No. Uno apunta hacia allá y el otro apunta en el sentido contrario. Por ende, ya no serían iguales. ¿Ya? No son iguales porque uno apunta hacia allá y el otro hacia acá. Son distintos. Pero yo podría decir, por ejemplo, en este caso, que A es igual a menos B. ¿Por qué? Porque van en sentidos contrarios, ¿ya? Para que dos vectores sean iguales, tienen que tener igual módulo, dirección y sentido, ¿ya? Ahora, chicos, importante, alguien me dice, si puedo dar un ejemplo en el tercer cuadrante, ¿por qué no es difícil calcular el módulo? Supongamos que yo tengo un vector aquí, ¿ya? Fíjense, esta es la coordenada menos 2, menos 2, ¿ya? Algo importante, ¿por qué el módulo siempre queda positivo? Porque en este caso ya está el punto 0,0. Entonces, para yo sacar el módulo de este vector, yo diría entonces la raíz de menos 2 al cuadrado, porque 2 menos 0, menos 2 menos 0, menos 2. Y de nuevo, menos 2 menos 0, menos 2 al cuadrado. ¿Por qué siempre, fíjense, el módulo me va a quedar positivo? Porque esto está elevado al cuadrado y menos por menos me va a quedar más. O sea que me va a quedar 4 más 4, me va a quedar entonces igual a raíz de 8. Y me quedó positivo, ¿ya? Entonces, independiente en el cuadrante que se encuentre, como eso, si me queda entre paréntesis un número negativo, al elevarlo al cuadrado, igual me va a quedar positivo. Y es por eso también que siempre el módulo, fíjense, se pone con este como valor absoluto. Siempre me va a dar positivo. Solo me importa saber cuánto mide, no hacia dónde apunta, ¿ya? Entonces es importante, dos vectores son iguales cuando tienen igual módulo, dirección y sentido. Si uno de estos tres no coincide, entonces al tiro yo podría asegurar que esos vectores no son iguales, ¿ya? Entonces, para sumar y restar vectores, chicos, acá algo súper importante, ¿ya? Antes de seguir, imagínense, independiente que estemos en el plano cartesiano o no. Si yo digo que, por ejemplo, este es mi vector A, voy a buscar otro acá. Por ejemplo, si yo digo que este es mi vector A, entonces yo le digo, ¿cuál es menos A? ¿Sí? Eso es súper importante. ¿Qué es menos A? Fíjense, estoy hablando del mismo vector A, con la diferencia es que tiene otro signo. Ya, algo súper importante. Yo les dije, el signo me da el sentido del vector. Entonces, supongamos que esto mide, no sé, supongamos que esto mide 2 centímetros. Entonces, yo para dibujar el vector menos A, también tendría que hacer la misma dirección. Ahí tendría que haber que una línea recta. También 2 centímetros. Pero, ¿qué es lo que cambia? Como acá está negativo, cambia el sentido. Entonces, si para allá es A, para acá es menos A. ¿Sí? Eso es importante. Ya, cuando yo le cambio el signo a un vector, lo único que le estoy cambiando es el sentido. Ya, si yo digo que este es A y el otro también es A, pero con signo contrario, sigue manteniendo la dirección y el módulo. Porque yo al cambiar el signo, lo único que cambio es el sentido. Entonces, si para allá es A, para allá es menos A. Y tiene que tener la misma longitud, ¿ya? Y la misma dirección. Solo cambia hacia dónde apuntan las flechas. Ya, eso es súper importante. Entonces, para la suma de vectores, ya, por ejemplo, yo acá les digo, este es el vector A y este es el vector B. Entonces, súmenlos, ¿ya? Si yo lo quisiera ver así como gráficamente, ¿cómo se suman un vector? Si este es el vector A, yo tengo que copiar el idéntico. Imagínense que este es el mismo vector, copiado idéntico, con la misma inclinación, significa que estoy copiando la misma dirección, tiene el mismo tamaño. Está idéntico copiado, ¿ya? Eso es importante. ¿Ya? Yo copié este vector de aquí y lo copié allá, pero tiene que estar idéntico, ¿sí? Entonces, este es A y me dice que yo le sume B. Para sumar siempre recuerden,
flecha y después viene origen. ¿Sí? Flecha, origen. Entonces, si acá hay flecha, ahora viene el origen del otro vector, que es donde inicia el otro vector. Acá está el vector b. Entonces, ahora a este yo le sumo el vector b, supongamos que igual lo copié idéntico. ¿Ya? Entonces, ahí tengo. Entonces, ¿dónde empecé? Acá. ¿Y dónde terminé? Acá. Entonces, esta es la suma de a más b. ¿Sí? Entonces, importante, para sumar vectores, flecha, origen. Yo podría poner muchos vectores, pero siempre flecha, origen, y la suma va a ser de donde empecé hasta donde yo terminé. Ahí tengo la suma de los vectores. Quiero que se fijen en algo. Cuando yo digo 5, por ejemplo, 5 menos 4, es lo mismo que yo diga 5 más menos 4. ¿Por qué hago esta notación? Sigo trabajando con la suma. ¿Ya? Pero acá voy a trabajar con el vector menos b. ¿Qué significa? Que va a ser idéntico a este, fíjense, el mismo tamaño, la misma dirección, pero apuntando hacia el otro lado. Entonces este va a ser menos b. Son idénticos, mismo tamaño, la misma inclinación, o sea, la misma dirección, solamente que apuntan hacia lados contrarios. O sea, acá me dice ya, el a lo tengo que copiar. ¿Cómo es el a? Es así. Y no dice menos a, dice a. Entonces ese es a y le tengo que sumar el menos b. O sea, aquí está la flecha y ¿qué viene ahora? Flecha, origen. Viene el origen. Entonces sí, ahora, pero le tengo que sumar menos b. ¿Sí? Entonces sí, menos b empieza acá y apunta como hacia allá. Entonces este es menos b. Entonces ahí tengo a más menos b, que es lo mismo que a menos b. Y lo mismo. ¿Dónde empecé? Donde termine. Entonces esto es lo mismo que yo diga a menos b o a más menos b. ¿Sí? Entonces es importante, fíjense, yo transformo como esta resta en suma, que es exactamente lo mismo, pero tienen que tener súper clara esta idea, que si para allá es b, para allá es menos b. Pero si yo copio un vector, chicos, tengo que copiarlo idéntico, ya eso es súper importante, ya con la misma inclinación, el mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, con eso yo sumo y fíjense, la resta lo convierto a una suma para, ya hay otros métodos para sumar y restar vectores, ¿ya? Pero este yo lo encuentro bien sencillo, flecha, origen y después de donde empecé hasta donde terminé, y ahí tengo la suma, ¿sí? ¿Cómo hago yo esto ahora en el plano cartesiano? Quiero que se fijen en algo, ¿ya? Recuerden que por ejemplo, acá tenemos el vector v, ¿cuáles son las coordenadas? Si yo miro acá, por si no se ve bien, tengo que v en este caso es, en x vale 3 y en y vale 4, ¿ya? Y el vector w es igual a ¿qué? W es igual a 4,1. 4,1. Entonces si yo les digo, ya chicos, entonces ahora sumen esos dos vectores, que es lo mismo que está acá arriba. Sumen este vector con este. Yo les dije, los puntos ¿cómo se escriben? Se escriben de la forma x, y. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo para sumar vectores sumo las partes x y sumo las partes y. O sea, 3 más 4 en este caso sería 4, sería 7, ¿cierto? 7,5. Ahí está la suma. X con x e y con y. Eso es súper importante. Y fíjense, acá está la suma de eso. ¿Y cuánto me da? 7,5. Entonces está bien lo que nosotros sumamos. Entonces cuando yo sumo o resto vectores en el plano, lo mismo. Y para restarlo, ya vamos a ver esto rápidamente porque quiero alcanzar al menos a ver 2 ejercicios para que vean que no son difíciles. Va a ser este menos el otro. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Que se van a restar. Este va a ser, por ejemplo, 3,4 menos 4,1. ¿Qué significa esto? Delante se sumaban, ahora va a ser 3 menos 4, porque esas son las coordenadas en x, y las coordenadas en y es 4 menos 1. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Me va a dar menos 1, ¿cierto? 3. Si yo quisiera dibujar el vector de la resta, me quedaría en otro cuadrante, ¿sí? Nada más que eso. Importante, yo relaciono x con x e y con y. Y ahí la sumo o la resto dependiendo de lo que me está pidiendo el enunciado. ¿Sí?
Entonces, eso con los vectores, chicos. Y vamos a ver algunos ejercicios. Quiero ver al menos 2 ejercicios de la pregunta de desafío para que vean que no son preguntas difíciles. Por ende, la idea es que estas preguntas, yo sé que algunos lo encuentran fácil, pero es materia de primero medio que yo me imagino que a muchos quizás se les olvidó, ¿sí? Para la gente, por ejemplo, que está en física, yo me imagino que también se le hace más fácil porque también ya lo trabajamos. Pero lo ideal es que estas preguntas que no son difíciles las tengamos pero 100% claras para tenerlas sí o sí buenas en la PSU. Entonces dice, en el plano cartesiano, ya, importante, alguien pregunta por la ponderación. Si yo un vector lo multiplico, en este caso, por ejemplo, el vector v, tengo que sacar las coordenadas. V, en este caso, ¿cuáles son las coordenadas? Recuerden, 2 en x y 6 positivo en y. Y saco las coordenadas de w. Recuerden siempre, x, y, ¿ya? En x va a ser, en x sí, ¿verdad? Menos 1 y en y 3. Ahí tengo las coordenadas. Importante, que vamos a aprovechar de ver aquí porque alguien está preguntando. Por ejemplo, acá me dice que yo el vector b lo tengo que multiplicar por 2. O sea, 2 por 2,6 menos 1,3, ¿cierto? Ahí reemplacé los valores, ese es W. Cuando yo lo multiplico un vector por un número, ¿ya qué se hace? Este número multiplica a cada coordenada. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo me va a quedar? 2 por 2, 4. Positivo con positivo, positivo. Se mantiene la regla de los signos. 6 por 2, 12. Positivo con positivo, positivo. Ahí hice la multiplicación y ahora hago la resta entre vectores. ¿Qué me va a quedar? X con X y con Y. Entonces me va a quedar 4. Acá es importante porque este menos es este menos. Me va a quedar 4 menos 1. Ahí está X con X. Y ahora Y con Y. Y me va a quedar coma. 12 menos 3. Ya, entonces acá tenemos que tener cuidado con los signos. Menos con menos es más. O sea, me va a quedar 4 más 1, que va a ser 5. Y 12 menos 3, que es 9. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Como dicen todos, la alternativa A, 5,9. Entonces, fíjense, no es tan complicado, pero hay que seguir siempre teniendo cuidado con los signos. Y lo diferente acá fue que, ¿qué pasa si yo multiplico un vector por un número? Ese número multiplica a cada coordenada, ¿sí? Entonces, la alternativa correcta es la letra A, ¿sí? Vamos rápidamente con el segundo ejercicio. Acá hay que comprobar cosas, chicos. No es difícil porque, por ejemplo, acá me dice, esto es lo que yo le estaba hablando. Acá me habla de los cuadrantes. Recordar entonces que este es el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante, ¿sí? Eso es importante. Entonces, miren acá. En este caso me pregunta, Q menos R, ¿queda en el segundo cuadrante? Veamos, este es Q y este es R, y me dice que los reste. O sea que sería 2,9 menos 5, menos 2. ¿Cómo me quedaría entonces la resta? X con X y con Y. Me quedaría 2 menos 5, 9 menos 2. Con esos menos es con lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, 2 menos 5 me da menos 3. Y acá en el fondo, menos con menos me va a dar más. Me va a quedar 9 más 2 que me da 11. Fíjense, menos 3,11. Va a ser como menos 3, como por aquí. Y el 11 va a estar por acá arriba. Entonces, me va a quedar un vector algo así. Es el resultado de esa operación. Entonces, porque este es el segundo cuadrante. Queda en el segundo cuadrante verdadero, ¿sí? Entonces este es verdadero porque este es el resultado y queda con X negativo y positivo, o sea, segundo cuadrante. Veamos el segundo. El segundo punto dice, si yo a S le resto 2 veces P, me queda en el tercer cuadrante, me está preguntando si queda aquí, ¿ya? Y en el tercer cuadrante, fíjense, tanto el X como el Y son negativos. Eso tenemos que ver. Si el resultado, tanto el X como el Y son negativos, significa que me va a quedar en el tercer cuadrante, ¿sí? Vamos a verlo entonces rápidamente. Yo lo primero que voy a hacer va a ser la porque dice 2P. Entonces, S, ¿dónde está S? Aquí está S, que es 3,7. Y dice
menos 2P. ¿Dónde? Acá está P. Lo voy a multiplicar al tiro por 2, fíjense. Si lo multiplico al tiro por 2, me va a quedar 2 por 6 positivo, porque ambos son positivos, 12, coma. 2 por 4, 8, negativo, o sea, positivo con negativo, negativo. Me queda menos 8. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar 3 menos 12, coma, 7 menos 8. Entonces acá, ¿me queda un número negativo? Sí, me va a quedar un número negativo. Esto me va a dar menos 9, ¿no? Y acá, pero acá me queda menos con menos más. Entonces me va a quedar en el fondo 7 más 8, ¿sí? Ah, bueno, y como dice la compañera, puedo descartar la D porque no tiene 1. Entonces en este caso me va a quedar un número positivo. Sí, me va a quedar 15. ¿Ya? Y para que esté en el tercer cuadrante, la X está negativa, pero la Y está positiva, así que no va a quedar en el tercer cuadrante. Este resultado es del segundo cuadrante, por ende la segunda es falsa. Entonces todo lo que tenga 2 también se puede eliminar. Y lamentablemente acá tengo 1 y 1 y tengo que comprobar sí o sí el 3. ¿Ya? Entonces, para comprobar el 3... Vamos a comprobar el 3. ¿Qué sale acá? Dice P más Q. P es 6, menos 4. Dice más Q. Q es 2,9. Tengo que ver si eso es igual o no a que yo sume R más S. R es 5, menos 2. Más S, que es 3,7. Tengo que comprobar si lo que me da a este lado de la igualdad es igual al otro. ¿Cómo sumo acá? Va a ser en este caso 6 más 2, X con X, coma, menos 4 más 9. Me da lo mismo que acá yo sume X con X, o sea, 5 más 3, coma, menos 2 más 7. Eso tenemos que ver. 6 más 2 me da 8. 8, y acá menos 4 más 9 me da 5 positivo, ¿cierto? Me da 8,5. Veamos acá. 5 más 3 me da 8 y acá coma y 7 menos 2 más 7 también es 5. ¿Me dio ambos igual a ambos lados de la igualdad? Sí. Por ende, la tercera también es verdadera. Y es por eso, como dijeron muchos compañeros, que la alternativa correcta es la letra C. ¿Sí? Ya, chicos, el segundo ejercicio es lo que yo les comentaba. Dice, se puede determinar las coordenadas del extremo de un vector dado U. Yo quiero conocer otro vector U que tiene la misma dirección. Me está asegurando que este vector U está en la misma línea que B. El enunciado me dice, tiene igual dirección. Entonces puede estar ubicado en cualquier parte de toda esa línea porque tiene igual dirección. Dice, tiene la misma dirección y origen que B. O sea que aparte de estar en esa línea, nace también de acá del origen igual que B, pero podría ser, por ejemplo, para allá, podría ser para acá, podría ser incluso más largo, ¿sí? Porque eso solamente sé que tiene la misma dirección y que también nace del origen. Entonces se dice, y el origen de B, si se sabe que, yo que les dije, para que dos vectores sean iguales, tienen que tener igual dirección, sentido y módulo. Ya sabemos que U con B, U y B, porque el enunciado lo dice, U y B tienen igual dirección, ¿sí? Sí o sí están en la misma línea. Dice, U y B tienen el mismo sentido. Si tienen el mismo sentido y tienen la misma dirección, por ejemplo, yo podría decir que ese es B y que U, miren, por ejemplo, acá yo dibujé un vector, supongamos que ese es U. En ese caso tienen igual dirección, tienen igual sentido y también tienen igual sentido. Fíjense, porque ambos están en la misma línea, igual dirección, igual sentido, porque ambos apuntan hacia allá. Entonces acá yo tengo dos vectores que tienen igual dirección y sentido, pero no puedo asegurar que son iguales, porque uno es más grande que el otro. Entonces uno por sí sola no me sirve. Por ende, cada una por sí sola no. Ahora vamos a ver dos por sí sola, ¿sí? ¿Qué pasa con la 2 por sí sola? La 2 por sí sola, nosotros entonces ya sabemos, porque el enunciado me lo asegura, que tienen igual dirección. Está en la misma línea, pero dice ahora, el módulo de U es igual al doble del módulo de B. Si este es igual al doble del módulo de B, ¿sí? ¿Qué significa que sea dos veces? Podría ser 1
aquí, por ejemplo, tengo 2 veces más grande, o puede ser 2 veces más grande para allá. Fíjense, tienen igual dirección y sigue siendo 2 veces más grande que B. Entonces, ¿puedo asegurar cuál es? ¿Este es U o este es U? ¿Cuál es? Todavía no lo sé. En cambio, si yo sé ambas, entonces 2 por sí sola no se puede. Veamos ambas juntas. ¿Qué pasa si el enunciado? Ya, yo de nuevo, sé, el enunciado me acaba de decir, ¿tiene igual dirección? Tiene igual dirección. Por ende está en la misma línea. El U también nace del origen, tiene el mismo sentido, o sea que apunta hacia allá y es 2 veces B, o sea que va a quedar por acá. Si es 2 veces B, significa que va a ser el punto 10,6. Entonces ahí yo podría decir, entonces U es igual a 10,6. Y ahí tengo dirección y sentido. Es por eso que tienen que ser ambas juntas, ¿ya? Porque no me basta solamente conocer el sentido, porque podría haber quedado para allá, pero no sé qué tamaño. Entonces acá lo que me está pidiendo, ¿cómo yo conocer el extremo? O sea, ¿dónde queda esta flechita de U? ¿Cómo yo lo conozco? Si tienen igual dirección, ya, súper, me está dando una buena información. Igual sentido, pero ¿qué módulo? ¿Cuánto va a medir? No sé. Entonces, 1 por sí sola no. 2 por sí sola ya me está asegurando que es 2 veces más grande que B. O sea que si este es 5,3, el otro es 10,6. ¿Ya? Pero también podría haber sido menos 10, menos 6. Ya que hubiese quedado hacia el otro lado. Y sigue cumpliendo con la idea de igual dirección y sigue siendo el doble. Pero en sentido contrario. Y no sé, ¿es para allá o para allá? Entonces, por eso, si yo reúno ambas juntas, yo puedo saber aciertas cuál es el vector U. ¿Sí? Ya. Y este último les va a quedar como desafío. Por favor, anótenlo. La alternativa correcta es la letra E. ¿Ya? No es difícil, es muy similar a lo que hicimos. Ya, por ejemplo, ¿se acuerdan que en antes había como un punto? Yo que les recomiendo, esto como si fuera un número. Este es un vector. Yo les recomiendo que saquen el módulo de ese vector y después a eso que ustedes calculen le multiplican el menos a. Y ahí lo van a obtener. Porque acá la única diferencia con todo lo que hemos hecho es que no está trabajando con letras. ¿Ya? Nada más que eso. Este es el vector. Supongamos que este es el vector B y este está multiplicado por un número que es menos a. So, yo que les recomiendo, primero calculen el módulo del vector y al módulo después le multiplican menos a y van a llegar a la alternativa correcta. Y yo les acabo de decir que la alternativa correcta es la letra E, así que queda como tarea para ustedes. Que no es necesario que le pongan número, quiero que se fijen en algo. ¿Cómo les va a quedar al calcular el módulo de ese vector? Le va a quedar la raíz. Va a quedar el a al cuadrado más la otra coordenada en y, que es el a al cuadrado nuevamente. Y después que yo calcule, estoy calculando el módulo de ese vector, cada coordenada al cuadrado, ¿sí? Y después a ese módulo yo le multiplico el menos a, ¿sí? Entonces ahí ya le dejé algo avanzado. Fíjense, esto es potencia de una potencia. Estos dos se multiplican, recuerden, no se suman, se multiplican, ¿sí? Y con eso van a llegar a la alternativa E. Ese es el módulo de un vector. Cada coordenada al cuadrado, la suma de eso y le aplico la raíz cuadrada. ¿Sí? Ya. Ya, chicos, entonces para la gente que tiene física, vamos a tomar 2 minutos o 3 minutos máximo y seguimos con física. ¿Sí? Espero que les haya quedado clara esta parte de vectores. Yo sé que para algunos quizás es muy sencillo, pero es bueno repasarlo porque acá tienen que tener sí o sí un punto seguro en la PSU. ¿Ya? Así que ahí, por favor, si no me equivoco, le están mandando una encuesta que le han hecho también las otras clases. Por favor, contestar la conciencia y en 3 minutos vayan al baño, vuelven y comenzamos con física. Nos vemos.